Uno puede pensar que después de la muerte la paz es lo único que reina, pero en ocasiones existen personas las cuales actuaron bastante mal en la vida, que incluso después de la muerte siguen siendo altamente criticadas. Y si bien en la actualidad conocemos a muchas figuras de la televisión que son funadas y lo seguirán siendo después de que parta otro mundo, también conocemos a algunos que ya están fuera de este plano terrenal y aún siguen siendo criticados por todos los televidentes que alguna vez los conocieron. Hoy te vengo a presentar una lista de estos actores, conductores, actrices y hasta cantantes que fueron funados después de fallecer. Veremos bastantes actos, algunas funas más merecidas que otras, pero sin duda vamos a ver la verdadera cara de muchos actores que se fueron dejando bastante odio en el mundo. Ahora sí, ya con todo esto dicho, podremos comenzar con este video. Luisito Rey. No te me confundas si es que vienes del canal de Luisito Rey, el youtuber pacheco más raro que te vas a topar. Yo hablo más de una de las figuras más odiadas de los medios. El padre de Luis Miguel logró ganarse un odio bastante fuerte por toda su historia, a pesar de que muchos pueden ver un poco de lo sucedido gracias a la serie del cantante transmitida en Netflix. Los testimonios de las personas que lo conocieron y trataron dicen mucho más de este que lo detallado en la serie. Antes de pasar al maltrato que le generó al Sol de México, cabe recalcar que Luisito Rey era conocido por ser chantajista, abusivo y violento, tanto en lo físico como en lo psicológico, una persona ambiciosa la cual no dudaba en afectar a los demás por tener un bien propio, y esto puede llegar a ser un problema cuando se trata de un padre con un hijo estrella, alguien con bastante futuro en los medios. Esto fue lo que tenía como padre Luis Miguel, un hombre bastante despreciable y que muchos que lo conocieron lograron ver su verdadero rostro. En la serie de Luismi se podía ver como el hombre a menudo sobreexplotaba a su hijo, esto para poder generar mucho más dinero. Dejó de verlo como su linaje para poder verlo como una billetera, lo hacía trabajar de más y sin la posibilidad de gozar de su dinero, de lo que él generaba, ya que se le conoce bastante bien, que con el dinero que su hijo llegó a recaudar por bastante tiempo en su carrera, este hombre lo gastaba en sus bienes, obviando el futuro de su propio hijo, comprando propiedades y lujos que realmente no necesitaba, firmaba contratos en los cuales significaba bastante más trabajo, esto sin consultarlo con su hijo, cosa que terminó por provocarle problemas de estrés. El estar sometido a tanto trabajo, lo único que le terminaría ocasionando sería problemas en la salud. También se dice que este hombre obligó a Luis Miguel a tomar hormonas para forzar su cambio de voz, no dejándolo de la manera natural. Claramente tenía que cuidarle lo que le daba dinero, y esto era la voz tan característica que tenía el niño. Pero aquel tema al cual es bastante conocido y por el cual mucha gente conoce lo despreciable que fue este hombre, fue por haber separado a su hijo de su madre y seres queridos, para no hacer que tuviera un acercamiento mayor. Cuida su alcancía y lo hizo hasta el final, pero la gota que derramó el vaso fue lo ocurrido en 1986, cuando la madre de Luis Miguel desapareció. De la nada la mujer dejó de existir y nadie sabía qué había pasado con certeza, pero muchos relacionaban a Luisito Rey con todo este caso, llegando a incriminarlo por lo sucedido. Incluso dentro de la serie de Netflix se le deja ver cómo tenía algo que ver con todo este caso. Si bien lo dejaron de manera sutil, el espectador no es tonto, y se percata de estos pequeños detalles. La cosa llegó a tanto que en su tiempo el mismo Luis Miguel aseguró que le aborreció a su padre en vida. Era una persona despreciable, la cual solo terminó viendo a su hijo como una cartera y nada más, un signo de pesos el cual le podía sacar bastante provecho. Se enfermó por el dinero y al final esto le costó que fuera recordado como una de las personas más despreciables del medio, pero no la única, claro está. Vicente Fernández. Nuevamente con un cantante y actor, pero ahora hablamos del que fue considerado como el último ícono de la música ranchera de nuestro país. Vicente Fernández logró amasar una popularidad y fama como ninguna otra, lo cual le ganó bastante popularidad en los medios, incluso internacionalmente. Su trayectoria está de más el llegar a explicarla, porque puede que muchos aquí lo conozcan por sus canciones o incluso por las películas que llegó a popularizar. Después de fallecer a los 81 años, las redes sociales y videos explotaron en popularidad, pues no lo estaban despidiendo, más bien estaban criticando acciones de este hombre, una a la cual se dio, ya que un usuario de internet dentro de TikTok lo acusaría públicamente de abuso. Sí, algo bastante fuerte, pero que cuando ves las imágenes te puedes dar cuenta que en realidad sí existió tocamiento de más en una fotografía, pues en esta foto se puede ver cómo está abrazando a unas seguidoras y su mano la posiciona directamente en los pechos de esta, lo cual claramente causa inconformidad, ya que tocar las partes íntimas de cualquier persona sin su consentimiento está mal. Pero a pesar de esto no fue la única que alzó la voz, ya que dentro de este video cientos de comentarios se lograron
lograron ver, de gente contando su experiencia cuando conocieron al hombre, y todos llegaron a lo mismo. El cantante solía hacer este tipo de tocamientos con sus seguidoras a pesar de ser bastante desagradables, algo que muchas dejaron pasar porque pensaban que el hombre al ser ya bastante viejo no se daba cuenta de esto, y si bien fuera así o no, la realidad es que siempre se tiene que alzar la voz ante estos actos. Vicente Fernández al final se fue sin saber que poco tiempo después lo fundarían en redes sociales. Tanto fue el escándalo que familiares también trataron de salir a defenderlo, pero al final esto solo provocó que también les terminaran salpicando un poco de todo el odio y críticas que el cantante estaba recibiendo. Si bien el hombre tuvo más polémicas, esta les tocó vivirlas y tener que dar la cara por eso mismo, pero con esta última se nos adelantó antes de que pudiera conocer que lo que hacía estaba bastante mal. Roberto Gómez Bolaños. Con tanto video ya hecho sobre todo este tema, creo que queda bastante claro toda la funa que al final se estaba llevando este hombre, y es que no solo le tocó el golpe de sociedad a Florinda Mesa ni a Villagrán, sino que dentro de la serie de HBO, a una persona a la cual los medios y la crítica lo terminaron cancelando. Se trata de Chespirito, conocido por muchos por sus series entrañables y personajes, y por otros cuantos por los recientes sucesos vistos dentro de la serie Chespirito sin querer queriendo. Dentro de la serie se pudieron ver cosas que si bien no son tal cual como sucedieron, sí son un fuerte acercamiento a lo que sucedió en su vida, y ver cómo es que de ser un padre de familia trabajador y carismático, cambió por estar embriagado por la fama. Roberto a lo largo de su vida llegó a cometer cientos de errores, pero su ingenio era evidente. No por nada antes de que la serie se estrenara, la mayoría de los usuarios lo respetaban y querían, pero viendo en realidad cómo es que decidió abandonar a su familia para poder estar con una persona 20 años más joven, esto le costó una crítica bastante fuerte en las redes sociales, y nunca mejor dicho que bien merecida. Pero esto no fue lo único, ya que para ver la manera en la que podía actuar por dar preferencia a cierta persona, hizo que muchos de sus compañeros de trabajo también terminaran alejándose de él, algunos más de a fuerzas que de ganas. El señor lo terminó cambiando el estrés del trabajo y por supuesto una mujer. Esto le costó lo que fue su programa estrella, sus mejores amistades y sobre todo su familia. Roberto Gómez Bolaños al final del día terminó siendo una figura que en la actualidad es muy odiada, y no se sabe si sus hijos trataron de hacer esto con la serie que produjeron, pero sí está más que claro que hablaron con completa sinceridad, sin miedo a afectar a quienes merecían serlo y a los que tal vez no. Raúl Velasco. Muchísimas personas con fuerte poder llegaron a estar presentes dentro de la televisión, y uno de estos personajes que fueron bastante queridos pero con el tiempo terminaron siendo odiados se lo lleva a Raúl Velasco, el conductor de uno de los programas estrella Siempre en Domingo, un programa en el cual grandes figuras como Luis Miguel o Thalía asistieron para demostrar su talento en el canto. Así de importante era este programa, pero mucho más este hombre que era lo que dirigía. Su poder dentro de la televisora y claramente del programa era tal que para poder entrar a demostrar tu talento, te tenía que aceptar. Todo iba bien, pues siempre se le vio como un conductor agradable, gracioso y sobre todo carismático. Pero no fue hasta su fallecimiento en el año 2006 que muchas personas que estuvieron dentro del programa aseguraron la terrible persona que resultó ser este hombre. La popularidad de Siempre en Domingo fue tal que muchas pequeñas estrellas quisieron entrar, pero como te lo dije, muchos de estos entraban solo si Velasco lo quería, y uno de los supuestos filtros que este hombre tenía era el que pasaran un rato con él. Espero se entienda un poco mejor esto. Está claro el delito tan grave y la situación que se daba, pues al tratarse de un hombre ya mayor con un montón de pequeñas estrellas en ascenso, terminaba aprovechándose de más con estos. No por nada existe aquel rumor en el que se habla de que Luis Miguel fue abusado por este conductor en su tiempo. Esta es una de las razones por la cual el hombre fue criticado y su descanso eterno fue mermado por los rumores que surgieron, cosa que no era nueva, pero al menos en vida se trataba de defender de alguna manera. Aún así, después de su fallecimiento, muchos actores y personajes del medio lograron hablar de lo despreciable que resultó ser este conductor, el cual ahora es recordado como un depredador y una persona nefasta. Paco Stanley. Al parecer su fallecimiento no solo es lo único que da de hablar a Paco, sino que toda su carrera tiene mucho que exprimir. Para empezar, es muy bien conocido que su popularidad y sus programas de televisión eran bastante conocidos, pues sabía hacer su trabajo y terminó atrayendo un sinfín de personas. Su popularidad en televisión llegó a tal punto que en su tiempo todos lo conocían. Parecía que iba a ser uno de los nuevos íconos de la televisión, pero de un momento a otro se le arrebató la vida. A pesar de que en la actualidad esto es lo que más opaca a su carrera, también tenía bastantes cosas que lo perseguían. Algo así como hablar
hablar de sus supuestos nexos con el crimen organizado, pues muchos dicen que este era el encargado de mover sustancias dentro de los foros de Televisa, temas más delicados en los que realmente no me gustaría meterme mucho, pero que al final del día están ahí. De igual manera está todo visto dentro de sus programas, la manera en la que podía tratar a Mario Besares, algo que no da mucho de qué hablar, ya que este hombre en la actualidad es muy criticado, pero lo que sí da de qué hablar era su humor, ya que solía meterse con el racismo, con la gordofobia y muchos más temas delicados. Por estos temas son por los que en la actualidad cuando se hablaba de Paco Stanley no solo era para recordar la trágica y enigmática muerte, sino porque también tenía bastante cola que le pisaran, casos en los que el hombre no salía para nada bien parado, por lo cual en la actualidad este tipo de cosas también resaltan de vida y trayectoria de Paco Stanley. A pesar de que las cosas sucedieron como fueron, puede que si este hombre no hubiera perdido la vida en aquel día le haya tocado sufrir alguna de estas funas en vida, pero en su tiempo todos estos eran rumores o eran chistes que al final no afectaban tanto al espectador, por lo cual no le tocó sufrir ninguna de estas críticas en vida. Y bien, estos fueron algunos actores, conductores o cantantes que les tocó sufrir de funa después de su muerte. Si es que tú conoces algún otro, nos gustaría que dejaras tu aporte acá abajo en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, el equipo de Chamaqueados Media se despide, esperando verte de vuelta en un próximo video.